Este es el mercado de bienes y servicios, donde tenemos el consumo de las familias, tenemos la inversión que realizan las empresas, G, las compras que realiza el gobierno y las exportaciones menos las importaciones. ¿Por qué se restan las importaciones? Porque el gasto de consumo, de inversión y G se realizan tanto en bienes y servicios nacionales como extranjeros. A eso le vamos a llamar A, que es el gasto de absorción. Y Y es toda la corriente de ingreso, pero es la producción nacional. Entonces, como el gasto puede ser mayor que la producción nacional, tenemos que restar las importaciones. ¿Por qué? Porque nos interesa observar el producto de bienes y servicios nacionales. Así es que si llamamos a este gasto que realizan familias, empresas y gobierno, recuerde que son bienes nacionales y extranjeros y los sustituimos, entonces tenemos una expresión muy importante. Pasamos del lado izquierdo la A y entonces nos está diciendo cuál es el nivel de gasto que se realiza en este país por las familias, las empresas y el gobierno contra lo que se genera. Por lo tanto, si Y es menor que A, significa que tanto familias como empresas y gobierno están gastando más en bienes y servicios de los que se producen. ¿Esto qué va a implicar? Que X es menor que M, es decir, que ese exceso de demanda que debe satisfacerse se cumple precisamente con un aumento de las importaciones. El país gasta más en bienes y servicios de los que produce, por lo tanto hay un déficit comercial. ¿Qué implica esto? Que se debe, es decir, implica un endeudamiento externo del país con el resto del mundo. También el déficit puede interpretarse de otra manera. Observe que del lado izquierdo de esta igualdad tenemos lo que sale de nuestro flujo, es decir, el ingreso nacional. Las familias lo destinan a consumo o ahorro o a los impuestos netos, es decir, los gobiernos se llevan su parte y lo demás las familias lo destinan a consumo y ahorro. Pero por el otro lado, nuestro flujo nos está diciendo que todo este ingreso es igual al consumo más la inversión más el gasto más las exportaciones netas. Eliminamos la C que hay de cada lado y entonces el ahorro más los impuestos es igual a la inversión más el gasto de gobierno más las exportaciones netas. Esta es una identidad contable a nivel macroeconómico. Rearreglamos los términos y nos está diciendo algo muy importante, que el gasto de inversión tiene que ser financiado y ese financiamiento viene de tres lugares. Primero, del ahorro privado, es decir, el sector privado, las familias ahorran. El segundo es el ahorro público, es decir, los impuestos netos menos los gastos. Ellos dos constituyen el ahorro nacional. Entonces, si el ahorro nacional no es suficiente para financiar el gasto de inversión, entonces, ¿verdad?, tenemos un endeudamiento con el exterior, es decir, es un déficit comercial con el exterior. Entonces, un país no puede gastar más de lo que produce, pero sí puede hacerlo en esta relación con el resto del mundo a través de los déficits comerciales. ¿Es bueno o es malo un déficit comercial? Si nosotros sumamos todos los superávits comerciales y los déficits del mundo, el resultado sería cero. Entonces uno diría, es mejor estar con déficit o superávit. Recuerde simplemente que el que está con déficit necesita financiamiento y el que está con superávit está financiando al resto del mundo que le debe. Entonces esto es muy importante para que entendamos la lógica de la relación de un país con el resto del mundo. Así es que resumimos, el ahorro nacional o ahorro interno es la suma del ahorro de las familias, de las empresas y del gobierno. El ahorro nacional, por lo tanto, es S, el ahorro privado, y T menos G, el ahorro público. Y por el otro lado tenemos el endeudamiento externo, es decir, cuando se gasta más en bienes y servicios del exterior de lo que el resto del mundo gasta en lo que nosotros producimos, es necesario pedir prestado o endeudarse.